Este domingo, los rectores de universidades tradicionales y privadas acusaron los problemas que, a su juicio, se generarían para los planteles que adhieran al sistema de gratuidad propuesto por el gobierno. Una de las críticas de las instituciones privadas, por ejemplo, es el déficit que provocaría el eventual cálculo referencial del arancel. Queremos conocer más detalles de esto y para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros. Don Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Preguntarle, bueno, ¿cómo ven ustedes, y usted en particular como ex rector de la Universidad de Chile, la discusión que se ha dado por la gratuidad? Bueno, con mucha preocupación en realidad, porque todo este proyecto ha estado caracterizado por poco diálogo. Y como universitario yo promuevo y defiendo el diálogo. Y creo que las ideas se perfeccionan en el diálogo y eso no ha existido. Y por lo tanto ha habido, ¿no es cierto?, más la idea de una imposición. Y en segundo lugar, que estas ideas se han ido, yo diría, modificando de una manera un poquito impensada y por lo tanto hay un sentimiento de improvisación, esa es la verdad. Y este es un tema delicado, porque esto parte hoy día y es para siempre. El año 2016 no vamos a poder decir, mire, nos equivocamos, así que ahora ya no vamos a hacer gratuidad. No, vamos a tener que seguir en esto y por lo tanto va a significar más y más recursos en algo que está mal diseñado desde su comienzo y por lo tanto por eso en un artículo que ha sido comentado de hace unos pocos días, yo me referí que este era un modelo Transantiago, ¿no? Que parte mal y después ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, no se puede echar atrás y por lo tanto hay que ponerle más y más recursos a ese mismo modelo que partió mal. Pero lo que ha dicho el gobierno es precisamente lo contrario, que el 2016 se va a comenzar por esta glosa presupuestaria para comenzar con la gratuidad de la universidad, 200.000 alumnos se verían beneficiados y de ahí en adelante, 2017 en adelante, se va a discutir el proyecto de las universidades, el proyecto de educación superior ya más complejo y más de fondo. ¿Ha hecho esa separación al gobierno? ¿Ustedes no le creen al gobierno? No, porque es muy difícil, ¿no es cierto?, entrar a discutir algunas cosas que ya de alguna manera se han santificado, ¿no es cierto?, con esta glosa presupuestaria así como está. Por ejemplo, el tema de la institucionalidad del sistema. En la glosa y por lo tanto en el sistema que empieza a funcionar el 2016 y de ahí en adelante, bueno, existe el Consejo de Rectores, tal como hasta ahora, y los no consejos de rectores, tal como hasta ahora. Existen los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Y por lo tanto, todo aquello que dijimos que había que cambiar en la lógica del sistema, ahí va a quedar. Lo mismo en acreditación. Se establece este criterio de los 4 años de acreditación. Bueno, es un criterio bastante discutible porque hemos dicho, bueno, las normas de acreditación tienen que ser revisadas, tenemos que revisar la manera en que está constituida la Comisión Nacional de Acreditación, el ejercicio de sus labores, eso lo dijo el propio gobierno en un documento que se publicó a inicios de este año 2015. Bueno, pero va a ser intocable la acreditación una vez que esa acreditación es, diríamos, el criterio decisorio respecto a qué universidades están o no están, ¿no es cierto?, dentro de este criterio de gratuidad. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que aprobado esto, se inhabilita en gran medida la discusión profunda, necesaria, que debió haber iniciado el gobierno este año respecto a la institucionalidad de la educación superior. Y es muy importante, los mismos estudiantes, acabo de escuchar las declaraciones de la CONFES, es que no se ha cambiado nada de la lógica del sistema. Esto sigue todo igual. La única diferencia es que habrán algunas universidades y algunos estudiantes que estarán beneficiados por la gratuidad. Pero en el fondo lo que usted está diciendo es que el gobierno está mintiendo porque está queriendo pasar esta discusión de la glosa presupuestaria como algo temporal y finalmente va a ser algo que va a quedar en el tiempo. Yo creo que es una cuestión de perspectiva. No hay aquí, digamos, acusaciones, no es el estilo de la universidad, sino que creo que su punto de vista está muy equivocado. Yo creo que esta glosa así instalada, nótese, esta glosa está sustituyendo una ley, porque aquí necesitábamos una ley que cambiase la lógica, el funcionamiento del sistema, y eso necesitaba acometer 5 o 6 temas centrales. Bueno, no estamos haciendo eso, todo va en una glosa. Esa glosa ni siquiera tiene un reglamento. Vamos a los nudos que según usted están expresados, digamos, en esta glosa presupuestaria para la gratuidad. ¿Cuáles son esos nudos, los problemas que ustedes tienen? Identificaron 13 problemas. Bueno, hay varios, ¿no es cierto? El primero es que aquí estamos tratando de focalizar en los estudiantes pobres, ¿no? Yo creo que el país tiene gran simpatía por eso, naturalmente.
Y creo que el país ha tenido grandes experiencias en esa materia desde aquel gobierno que dijo gobernar es educar. Pero resulta que aquí hay algunos pobres y otros pobres. O sea, pobres clase A van a tener ayuda y los pobres clase B no la van a tener. A mí me parece que esa es una discriminación que cuesta justificar. ¿Y por qué no tienen los del pobre clase B? Bueno, porque están en universidades que no están suficientemente acreditadas. Y mi pregunta, bueno, ¿y qué culpa tienen los estudiantes de eso? Que van a tener que seguir pagando por esa razón. Entonces, ahí hay un tema que no hemos discutido suficientemente. Por eso nosotros argumentamos que debió haberse seguido con un sistema de becas perfeccionado, con más recursos, porque eso está focalizado en los estudiantes pobres, que es justamente, ¿no es cierto?, el objetivo de esta medida. Ese es el tema número uno, un tema muy importante. Segundo, es el tema de aquellas universidades que están cubiertas por esta política, pero resulta que estas universidades no van a recibir todos los recursos. O sea, van a recibir un arancel de referencia que está por debajo de los costos y en consecuencia, claro, se va a cubrir parte de esos costos con otra transferencia, pero de todas maneras va a quedar una porción no cubierta y se estima, por ejemplo, que algunas universidades tendrán déficit de 1.000 millones de pesos, lo cual, de acuerdo al rector de esa universidad, dice, bueno, yo estoy en quiebra, no puedo entrar al sistema, ¿no? Y hay otras que tienen déficit de 600 millones, de 800 millones. Los propios rectores de las universidades del Consejo de Rectores, las estatales, han pedido explicación sobre esto, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ahí hay otro problema que no ha sido resuelto. Pero, por ejemplo, volver o reafirmar el sistema de becas no es seguir en la misma lógica que tenemos hasta el día de hoy y que precisamente reclaman los estudiantes. Bueno, pero resulta que con esto que estamos haciendo estamos siguiendo la misma lógica del día de hoy, pero estamos discriminando, como digo, entre pobres clase A y pobres clase B. Y eso obviamente que lo hace peor, ¿no es cierto?, del punto inicial. Yo estoy de acuerdo. Justamente por la posición de los estudiantes tenemos que reorganizar el sistema, tener una visión y una propuesta que el gobierno no tiene respecto a qué es lo que tenemos que hacer para reordenar un sistema que ha crecido enormemente, pero por cierto que ha crecido con reglas que todavía son un poquito debatibles. ¿No es válido tomarse un tiempo antes de cambiar el sistema, como lo plantea el gobierno, tomarse quizás un año más para debatir en profundidad precisamente por lo que usted está pidiendo, cambiar el sistema de fondo? ¿No es válido hacerlo para que por lo menos durante un año 200.000 alumnos que no tienen ningún beneficio puedan estudiar gratis? Claro, pero yo lo habría hecho con becas, porque eso no cambia nada de las reglas del sistema, permite que el sistema siga funcionando con mucha mayor equidad, que es uno de los objetivos del gobierno. Mientras tanto, estudiamos el sistema de reformas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con institucionalidad, con financiamiento, con acreditación, etcétera, con la superintendencia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que haciendo este cambio, como se ha planteado, obviamente que inhabilita bastante esa discusión, ¿no es cierto?, para un cambio a futuro. ¿No le otorga ningún valor a que 200.000 alumnos al menos puedan, que hoy tienen que pagar por ir a la universidad, el próximo año lo hagan en forma gratuita? Yo le otorgo mucho valor, pero eso lo habría hecho a través de becas, ¿no? Becas que obviamente, ¿no es cierto?, claro, no cambian nada fundamental del sistema, pero lo que estamos haciendo actualmente tampoco cambia nada fundamental. Y en mi opinión la beca está bien objetivada. Si mi objetivo son los estudiantes pobres, son estudiantes pobres. Si mi objetivo son las instituciones, a unas quiero castigar y a otras no, bueno, pero eso es otro tema, ¿no es cierto?, que me parece a mí que no es el espíritu en el cual se tiene que discutir esta glosa parlamentaria. Presupuestaria, lo que yo he hecho, digamos, es un llamado a que los parlamentarios que tienen la obligación de perfeccionar los proyectos de ley estudien este tema en profundidad para buscar la mejor solución de país. Esta no es la mejor solución que deje mejor al Ministerio de Educación o que ahorre más recursos o qué sé yo. No, aquí tenemos que tener una visión de país. Y la visión de país precisamente es esa. Ayudemos a los estudiantes más pobres para que den un salto. Pero eso entonces me necesita una serie de cosas que aquí no se han pensado. Por ejemplo, ¿cuál es el país que yo quiero de aquí a 10 años? No sabemos. Y por lo tanto, ¿qué sistema de educación superior es acorde a ese país que yo sueño? Tampoco sabemos. Entonces estamos financiando algo, ¿no es cierto?, que no sabemos si realmente nos sirve para el futuro del país o no. A mí me parece eso una extrema seriedad. Pero, por ejemplo, cuando usted plantea que hay alumnos pobres clase A y clase B, que se va a financiar a algunos porque la institución en la que estudien está acreditada, sí. ¿No es peor financiar
a alumnos en instituciones que no están acreditadas y por lo tanto en el futuro laboral de esos alumnos es una incógnita? Yo estoy de acuerdo, pero la acreditación en primer lugar no tiene nada que ver con el futuro laboral necesariamente. Y en segundo lugar hay un tema acá que estamos exigiendo acreditación de las instituciones. Y una institución que está acreditada 4 años, por ejemplo, tiene carreras que están acreditadas por menos de 4 años. Y por lo tanto ahí hay una inconsistencia. Y del mismo modo hay instituciones que tienen carreras acreditadas por 5 años, pero la institución como un todo está acreditada por 3 años. O sea, yo creo que ahí hay una cuestión que es más o menos inconsistente, ¿no? Yo pongo el acento en el tema justamente de los estudiantes porque ese es el objetivo, ¿no? Y desde luego su futuro, por eso también debiéramos listar cuidadosamente, bueno, qué carreras son las que queremos privilegiar. A mí no me cabe ninguna duda de que el país necesita más ingenieros, necesita más tecnología, necesita más medicina. Pero yo creo que el país no ha hecho ese análisis, el ministerio no tiene ese análisis de qué cosa es lo que deberíamos privilegiar y qué cosas no. Es totalmente lógico, en todos los países hay un plan de desarrollo estratégico que me dice usted debe empujar tales áreas y no tales otras. Y efectivamente es lo que estamos viendo. Este país, por ejemplo, gradúa 1000 y tantos periodistas por año. 1000 y tantos abogados, ingenieros comerciales y psicólogos, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que ahí hay un tema de proporcionalidad. Entonces, ¿la política pública está para apoyar eso? ¿O la política pública deberá favorecer más el estudio discutido de estos temas, que es lo que el Ministerio de Educación no ha hecho? Entonces, por eso yo estoy llamando a que los parlamentarios, digamos, acojan un poco este punto de vista para reflexionar sobre un tema que es delicado, porque esto parte hoy día, pero ya no tiene marcha atrás. ¿No sirvió de nada el cambio en el Ministerio de Educación de Nicolás Eizaguirre a Adriana del Piano? No sé, yo no tengo un juicio sobre eso, los conozco a ambos, creo que Adriana del Piano es una persona que ha tenido más contacto con los temas de educación, pero me parece, digamos, de que ella ya entró en esto cuando ya esto estaba en marcha, ¿no? Y de alguna manera esto, digamos, ha sido más dependiente de las propuestas de los asesores y de los grupos de trabajo del ministerio, pero lo que yo más alego, ¿no es cierto?, es la falta de diálogo. Falta de diálogo con los rectores, falta de diálogo con el Consejo de Rectores, falta de diálogo. No es solamente información, porque hay reuniones en que se les explica lo que se va a hacer, pero eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que necesitamos diálogo, ¿no? Que exista precisamente esta tolerancia ciudadana que necesitamos para que la autoridad escuche, pero no solo escuche o haga como que escucha, sino que también asuma y por lo tanto, ¿no es cierto?, modifiquemos y mejoremos la idea. ¿El rol del ministro de Hacienda en esta discusión? Decisivo, porque a mí me parece, digamos, que ese es otro tema muy importante. El país está en una situación muy crítica desde el punto de vista de sus finanzas. Y nótese, cuando nosotros hablamos de gratuidad de la educación superior y se hizo este anuncio al país de que la educación superior iba a ser universalmente gratuita, bueno, estábamos hablando de 5.000 millones de dólares, ese era el costo. O sea, un poco más de 2 puntos del Producto Interno Bruto. Recuérdese de que la reforma tributaria se dijo es para educación y la reforma tributaria iba a rendir por ahí entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto. Bueno, todo eso como que se vino abajo por la situación económica, por los problemas con la reforma tributaria y todo esto. Entonces después dijimos, bueno, solamente vamos a cubrir al 50%. Cifra arbitraria, podría haber sido el 40, el 60% de los estudiantes más pobres. Eso costaba 2.000 millones. Bueno, y hemos seguido descendiendo. En este minuto estamos con un proyecto de financiamiento de unos 750 millones de dólares. Y claro, entonces por eso hemos dicho, bueno, estos pobres del lado de acá, mejor no, solamente estos del lado de allá. Entonces el ministro ha tenido la responsabilidad, un ministro de Hacienda, es disciplina fiscal, y yo creo que en ese sentido su trabajo ha sido muy consistente, muy bien informado, ¿no es cierto? Y él es una persona que es tremendamente competente en esto, lo digo no solo porque fue alumno mío alguna vez, sino porque es una persona que es público y notorio, ¿no es cierto? Lo ha hecho así, esa es su labor. Entonces el Ministerio de Educación debe acomodar de la mejor manera sus políticas para cumplir con ese objetivo. Pero lo que está haciendo es acomodarlo, de mi punto de vista, de manera inconveniente. En el presupuesto se recortan gastos. ¿Qué gastos? Por ejemplo, los gastos de internacionalización de las universidades. Eso se elimina, ¿no es cierto? Y por lo tanto esos recursos van a alimentar este fondo de gratuidad parcial. Y también se recortan los gastos que necesitaban los nuevos CFT.
el país dijo, y yo aplaudí esa medida también, crear CFTs del Estado, porque el Estado tiene que meterse en este tema de la educación técnica. Bueno, y hay un presupuesto para eso. ¿Cuánto es el presupuesto? 500 millones de pesos al año. Con 500 millones de pesos al año yo no hago funcionar un CFT, que debe ser además gratuito para los estudiantes. Entonces creo que hemos hecho recortes inconvenientes, pero eso no es culpa del ministro de Hacienda, es culpa de quien pone en práctica esos lineamientos y directivas generales en los proyectos de presupuesto como este, ¿no es cierto?, que tiene que ver con educación superior. Señor Riveros, muchísimas gracias. Luis Riveros es ex rector, de la Universidad de Chile. Muchas gracias por venir a CNN Chile. Encantado, muchas gracias.